Mi participación es sobre todo cuál es la conexión que hay entre la comunicación, el arte, la parte creativa y también las necesidades sociales. Creo que hay un punto de concordancia, un punto en donde ambos mundos se juntan, sobre todo porque para poder posicionar en la mente de muchas personas algún problema social, necesitamos tener creatividad. Y en la manera en que nosotros comunicamos primero los problemas y después las posibles soluciones a esos problemas, es muy importante también entender la vida y la forma de pensar y de comunicarse y de informarse a la audiencia a la que queremos llegarle. Tradicionalmente las políticas y las estrategias de comunicación institucional social son sumamente aburridas, son muy institucionales, y a veces piensa que el que la está creando, la información, es exactamente igual, lo mismo, la misma forma de pensar, de informarse que la audiencia. Y a veces quieren ser muy institucionales y no quitan esa carga de institucionalidad al mensaje, y resulta que la persona que tiene que recibir la información está completamente desconectada de ese dato, ¿no? Hace unos años un colega, un amigo, era director de Cofetel, se llama Moni de Swan, y estábamos comiendo tacos, cenando tacos un día, y me dice, oye, mano, así, pues, ¿qué onda? Ya sin la formalidad que era el director general de Cofetel, ¿no? ¿Cómo hacemos que más gente, que le llamamos de a pie, entienda cuál es la importancia de Cofetel en sus vidas? Entonces le dije, ¿qué población? No, pues la mayoría de la población, tal vez no tan educada, no tan formada, y lo que le sugerí es que contactara a los del Libro Vaquero y dentro de esas historias, la historia tuviera algo que ver con Cofetel. Lógicamente el Círculo Rojo, cuando sacaron me hizo caso, se arriesgó, cuando sacaron ese número de Libro Vaquero, todos los intelectuales y los colegas, ya saben, de la opinocracia estaban, ¿cómo es posible que Cofetel hiciera este tipo de estrategias, invirtiera dinero? Y resulta que había sido una de sus campañas mucho más exitosas porque le estaba llegando a un segmento de la población a la que le quería hablar, en el formato que quería hablar, en el medio en el que normalmente ellos consumían. Entonces, empaquetar ese mensaje, utilizar la creatividad para empaquetar ese mensaje y entender a quién le va a llegar esa información es sumamente relevante. Ahora, el tema de comunicación, todo lo que es la ciencia de la comunicación, los que estudian comunicación, los que estudian diseño, artes visuales, cine, es muy importante también tener estas herramientas y estas habilidades cerca de los que queremos, sobre todo, señalar los problemas sociales o proponer de alguna manera una solución, o inclusive llamar a la sociedad o a los ciudadanos a que se activen y empiecen a chambear también para cambiar, hacer el cambio. Y es muy importante que lo hagamos de manera mucho más creativa. No sé si ustedes recuerdan, hace unos meses, por desgracia, fue el sismo del 19 de septiembre, que se cumplían 35 años, 32 años, no recuerdo, del sismo del 19 de septiembre del 85. 32 años se cumplían. En ese momento todo el mundo decía, no, es que los jóvenes no se activan, los jóvenes no chambean, los jóvenes... Y resulta que los primeros que salieron a la calle a hacer el cambio, a ayudar, fueron los jóvenes. Y no solamente para tratar de levantar piedras, rocas, losas, salvar vidas, estando en los edificios, sino algo que hicieron de manera mucho más estratégica, aprovechando sus aptitudes, sus habilidades, su conocimiento y sobre todo, no solo el entusiasmo, sino sobre todo esas capacidades técnicas que tenían, que era, organizaron en friega un sistema para verificar la información de dónde necesitaban realmente ayuda. La logística que se armó, que se llamaba Verificado 19S, era que los chavos que sabían usar computadoras entonces y sistemas empezaron a organizar una forma de poder verificar la información de las solicitudes de ayuda. Y entonces ya no era que nada más uno retuiteaba de se necesita ayuda en tal calle, sino realmente alguien verificaba si todavía se necesitaba esa ayuda o dónde podías ir. Entonces,
la ayuda que necesitaba la gente llegó de una manera mucho más eficiente y eficaz. Y eso lo hicieron los chavos usando su creatividad y también las herramientas que tenían de comunicación. Es un ejemplo muy concreto en dos términos. Uno, que los adultos se habían equivocado, nos habíamos equivocado con respecto a que los jóvenes no estaban interesados en lo social, en lo público, que a veces también pensamos que lo público es necesariamente corrupto, necesariamente negativo, y no es cierto. Lo que necesitamos nosotros es participar como ciudadanos para atender los problemas públicos, porque también es responsabilidad de todos. Y ustedes justamente con las habilidades y el talento que tienen pueden aprovechar demasiado, pueden aportar demasiado al cambio social. Si quieres empezamos. Antes que nada tengo que decir, aún antes, por favor. Antes, ¿quién soy yo? Dirijo un centro de investigación, un pequeño centro de investigación que nos dedicamos sobre todo a tratar de contribuir a cambiar un poco la realidad. Identificamos problemas sociales y sobre todo buscamos transformarlos. Trabajamos temas, algunas veces temas muy difíciles, como violencia sexual, temas de violencia de género. Estuvimos trabajando hace poco en cómo mejorar el proceso de atención a víctimas de violencia sexual en el estado de Chihuahua. Imagínense la carga que tiene eso, emotiva, y la angustia de nosotros al darnos cuenta al principio que estaban todos los elementos para que las cosas funcionaran, pero la gente no se coordina bien para que suceda, para que funcione. Y un tema de comunicación era importante. Tenemos otros temas como formar liderazgos de chavas adolescentes en la Ciudad de México, que lo estamos haciendo con UNICEF, que también tiene que ver una carga de comunicación y de formación de capacidades y de fortalecimiento de esas habilidades de las chavas, en este caso en la Ciudad de México. Y tenemos muchos proyectos que lo que buscamos es ir a campo y tratar de entender los problemas de los ciudadanos para tratar desde ahí, con ellos, construir las soluciones, no desde la comunidad de la Ciudad de México, desde la Condesa, sino tratamos de trasladarnos. La mayoría de mi equipo son mujeres, de hecho prácticamente todas son mujeres, y además son jóvenes. Entonces tiene esta carga en el que tenemos que creer en los chavos para simplemente con las habilidades y las destrezas que tienen poderlo potenciar. Ya no estamos en la era en que necesitamos el conocimiento per se, porque está Google, Dios Google, podemos buscar cualquier cosa. Lo que necesitamos es esa capacidad de entender esa información, cómo poderla procesar para crear algo, para crear entendimiento sobre los problemas o también crear soluciones a los problemas. Pero no necesitamos mentes enciclopédicas, necesitamos habilidades que podamos nosotros utilizar para el cambio social, y de eso se trata. Por eso es tan importante el trabajo de ustedes aquí y ahora, y por esto esta alianza de la auditoría de Nayarit con ustedes, porque necesitamos de ustedes para poder transitar de una forma muy institucionalizada, unidireccional, acartonada, de comunicarnos sobre los problemas sociales, sobre la importancia de que los ciudadanos participen en el cambio social, algo que sea de ustedes, surgiendo de ustedes, y que simplemente la auditoría se sume aportando los elementos que ustedes necesitan, facilidades institucionales, conectarlos con gente importante para que puedan soltar algo de dinero y puedan financiar, sobre todo ustedes, el desarrollo de sus habilidades. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos ver? Un ejemplo, y aquí me gustaría que haya más interacción con ustedes. ¿Qué es lo que vemos ahí? Una sala, allá, ¿qué se les ocurre? Unos cubos, verde, ¿no? Cualquier cosa. Cuadro. Y la pregunta aquí sobre todo es, ¿qué es la realidad? Y la realidad sobre todo depende, me voy a parar porque me siento así como, justamente con los lentes conceptuales con lo que nosotros lo vemos. Es distinta la realidad que ves tú, a la realidad que ves tú, a la realidad que ves tú. Inclusive nuestros amigos nos estaban contando pues la parte generacional, lo que lo estamos viendo de los que nacimos en los 70s o los que nacimos en los 80s o 90s o en los 2000. Estamos viendo la realidad de una manera muy distinta por las costumbres que tenemos, por el conocimiento que hemos adquirido, por la influencia que tenemos de nuestra familia.
La que sigue. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que ven? Un caballo, pero viéndolo bien, ¿qué ven? Un ojo, ¿qué más ven? Un perfil, ¿qué más ven? Si lo ven muy bien. Hay un fotógrafo. Entonces también depende en qué capacidad tengas para estar viendo el problema, viendo la realidad desde tú lo estás viendo, pero viéndolo de manera detenida. Y puede ser que unos veamos simplemente la cara de un caballo, o estemos identificando que inclusive estamos viendo al fotógrafo que está tomándole la cara al caballo, el rostro del caballo. La que sigue. Ahora, eso es lo que podemos estar percibiendo de nuestra realidad. Tenemos la fotografía. Ustedes como cineastas, como especialistas en temas de comunicación, están viendo la realidad. Y la pregunta es, ¿queremos cambiarla? Y la sociedad también tiene que preguntarse, ¿estamos conformes con lo que tenemos, sí o no? ¿Queremos cambiarla? Desde nuestros lentes conceptuales puede ser que no. Puede ser que estemos a gusto con lo que tengamos, con lo que estamos viviendo, con lo que somos, con lo que tiene mi familia, mis amigos, o realmente queremos empezar a hacer un cambio. Y la pregunta es, ¿queremos hacerlo? Realmente es importante que nosotros queremos hacer el cambio, y para eso primero tenemos que entender la realidad. Y justo disciplinas como el cine, como este tipo también de arte, lo que podemos hacer es empezar a ayudar a cambiarla. De eso se trata Cine Minutos. Primero nos puede ayudar a cambiar la realidad, pero primero tenemos que entenderla. Y vamos a tener este lente que vamos a tomar la película, la fotografía, la historia, la narrativa, a partir de este lente conceptual. ¿Desde qué punto de vista estamos grabando? ¿Desde qué punto de vista estamos creando la historia? Como los que hablan de las corrientes ideológicas, de la teoría política, del liberalismo, del marxismo, todo estamos analizando desde una perspectiva, desde unos lentes conceptuales. Entonces también este entendimiento del problema y de la realidad tiene que ver desde ese punto de vista en el que nos estemos parando. Yo aquí estoy viéndolo de una manera, si me muevo, los voy a ver completamente de otra manera. Y puede ser que esa realidad a veces pueda llegar a ser dolorosa. O sea, puede ser que esa realidad en la que nos estemos dando cuenta no sea la que nosotros queramos ver o la que nosotros estemos preparados para ver. Las situaciones que a nosotros nos topamos, por ejemplo, con este proyecto de violencia sexual, son muchas aberraciones humanas en donde ¿cómo es posible que una persona le pueda llegar a hacer tanto daño a otra? Inclusive a niños, inclusive a bebés. Entonces uno no puede llegar a entenderlo por qué está sucediendo y por qué es importante el esfuerzo de la sociedad para detenerlo y sobre todo para reparar el daño que le causan a las víctimas y sobre todo también para poderle reconstituir ese plan de vida, que de eso se trata. Imagínense cualquiera de nosotros que nos pase eso. No solamente nos están vulnerando físicamente, sino también están vulnerando nuestros derechos y nuestro proyecto de vida. Y a veces es importante que nosotros en conjunto como sociedad trabajemos en consecuencia, no solamente para reparar el daño, para restituir esos derechos que han sido afectados, sino sobre todo estos esfuerzos en los que podamos regresarle ese proyecto de vida a esa persona que ha sufrido una violación. Eso también es muy importante. Y por ejemplo, podemos tener documentales e historias contando todos los problemas que estamos nosotros viviendo, primero de una manera de denuncia, pero también una manera de generar propuestas y proponer también dentro de esas soluciones la activación de la sociedad. Pero también, por desgracia, les digo que el entusiasmo no basta, y ustedes lo saben, cuando quieren hacer una película o cuando quieren hacer de alguna manera cambiar la realidad. Y eso ha pasado mucho en la sociedad civil. Muchos de mis amigos, nuestros colegas, nos hemos encontrado en que pues, tenemos muchas ganas de cambiar. Y vamos a las conferencias, vamos a los cócteles, vamos a los comités de participación ciudadana. Y no pasa del, bueno, pues estaría bien cambiarlo, quiero hacer las cosas.
también necesitas tener esta habilidad. Y la habilidad que ustedes tienen para comunicar los problemas, para comunicar una historia, es la que necesitamos nosotros para llamar al cambio a otras personas. Pero necesitamos estar muy bien preparadas para hacerlo. Porque el entusiasmo, insisto, no basta. No basta querer hacer las cosas, sino es importante que estemos preparados para poder hacer ese cambio. Menos mal. Y sobre todo, hay algo que tendríamos que tener una pregunta, es ¿cómo lo vamos a lograr? Y decía Einstein, justo aquí, que locura es hacer 1000 veces las mismas cosas esperando resultados distintos. Si nosotros tratamos de hacer una y otra vez las mismas cosas, pero esperando que las cosas cambien, que el resultado cambie, pues Einstein decía, pues es que eso realmente es locura. ¿No? Nos preguntábamos en un proyecto sobre justicia cívica de los jueces estos de barandillas o del alcoholímetro, que antes, si cometías una falta administrativa, la idea colectiva es que tienes que acabar en la cárcel. Y les decía a las personas con las que estamos trabajando, policías, jueces en los municipios, a ver, si después de tantos años de meter a la gente a la cárcel o multarla, resulta que las cosas no han mejorado, algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien. Si después de años de tener una justicia punitiva, donde tenemos que meter a la cárcel, queremos sancionar a la gente de esa manera, sigue creciendo la violencia y la inseguridad, algo no estamos haciendo bien. La pregunta es, ¿cómo lo podríamos hacer mejor? Y a veces resulta que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y a veces acostumbramos sobre todo complicarnos la existencia para justificar la existencia o la contratación de un consultor que viene de la Ciudad de México. Y a veces el camino es el más sencillo, es línea recta, en donde tenemos que pararnos de un punto y movernos a otro de la manera mucho más sencilla, usando el sentido común. Nos complicamos, tendemos a complicarnos porque también a veces en la escuela, en las universidades nos enseñan a que tiene que ver todo un marco lógico y conceptual bastante complicado para justificar que lo que estamos haciendo tiene sentido de existencia. Y resulta que no. Resulta que a veces uno se da cuenta que después de estudiar tantos años en la universidad, ciencia política y economía, te subes a un taxi y un taxista te dice, pues es que pues así es la cosa, es pues porque lo pudo agarrar y por eso se llevó el dinero ese funcionario, o porque es más fácil darle un dinero a un funcionario para que te den el permiso. Entonces te das cuenta que llegan al mismo resultado siguiendo un proceso de la lógica. Y a veces los problemas son simple y sencillamente sentido común para poderlos atender. Y es ahí donde podemos empezar a ser realmente efectivos y eficaces en lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la conexión que tendría que haber ustedes con el trabajo que hacemos nosotros, por ejemplo, en inteligencia pública? Gran parte del esfuerzo que hacemos nosotros le interesa al 0.0001% de la población. Vamos a las conferencias de transparencia, vamos a las conferencias de finanzas públicas, vamos a las conferencias de corrupción, de seguridad, de género, y siempre somos los mismos diciendo lo mismo a los mismos. Nos aplaudimos entre nosotros, no nos criticamos entre nosotros porque entre gitanos no se leen las cartas, pero resulta que la información y el conocimiento y la experiencia acumulada no pasa más allá de eso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablarnos entre nosotros por nuestra incapacidad a comunicarnos con alguien más. Y es ahí donde ustedes juegan un papel primordial, porque nos pueden ayudar a nosotros a comunicarnos con más personas a través de su arte y a través de su talento. ¿Por qué? Porque a través de contar historias sobre lo cotidiano, en donde tiene realmente sentido la transparencia y la rendición de cuentas para mi vida cotidiana. Normalmente los ciudadanos se preguntan qué pasa con su dinero cuando no han arreglado la luz de su calle, cuando me siento inseguro, cuando hay un bache en la calle, porque me empiezo a preguntar qué está pasando con mis impuestos. Pero normalmente, si eso no tiene nada que ver con mi vida cotidiana, no me voy a meter.
Por eso las historias de los documentales tienen sentido, porque es cuando un problema social lo empiezan a hacer, lo puedes hacer propio. Cuando empiezas a comunicar un problema social y tú te identificas como espectador de ese problema social. El reto de las autoridades no solamente es transparentar y rendir cuentas, sino que esa información sea pertinente para el ciudadano, para su día a día. Justamente anoche estábamos platicando de por qué puede ser importante para ustedes la transparencia. Porque si hay un fondo de becas, querrían saber cómo acceder a ella y cómo se están distribuyendo esas becas. O si hay un financiamiento para su actividad, ¿dónde puedo buscar ese financiamiento y cómo puedo acceder a él? O dónde están los concursos, o en qué funcionan los recursos públicos que me pueden a mí ayudar a hacer una película, o un guión, o tener una beca, o poder financiar la producción de mi corto, de mi película. Para eso les sirve a ustedes. Por eso es tan importante que la información esté relacionada con su día a día, con lo que ustedes necesitan. Si no, como tú mencionaste, pues no voy a buscar información. Pero si un día necesitas financiamiento para una beca, te gustaría que esa información estuviera a fácil disposición, o que ustedes como jóvenes estudiantes pudieran decidir en colectivo qué criterios se van a usar para entregar los recursos, ¿no? ¿Quiénes ganaron? ¿Cuáles fueron las razones? Por ejemplo, en la Ciudad de México hace unos años empezaron unos amigos del sector de la cultura a hacerle bullying a una diputada local que pues, sí decía cosas aberrantes, que era la presidenta de la Comisión de Cultura en la Ciudad de México. Y empezaron a presionar todo este sector cultural en la Ciudad de México hasta que la destituyeron de la comisión. Ok. Y entonces la entonces presidenta de la Cámara de Diputados locales dijo a este grupo: bueno, ya la quitamos, ¿ahora qué proponen? Entonces, muchos de sus amigos míos, pues me preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Pues ya protestamos, logramos que la quitaran, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces les pregunté a ustedes, ¿por qué no me hacen una batería de propuestas para presentárselas al Congreso y que veamos cómo? Entonces había desde ocurrencias de que deberían de considerar a los payasitos de semáforo como y una beca, o sea, había cosas así, pero ninguna, algo que estuviera aterrizado. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer nosotros? Primero buscar si había un fondo de becas para jóvenes creadores de recursos locales. Había el federal, pero en la Ciudad de México resultaba que era uno de los 6 entidades del país que no había una beca para jóvenes creadores. Empezamos a investigar, hicimos solicitudes de información y resulta que no había. ¿Cuál fue el siguiente paso? Hacer una propuesta legislativa para que se creara un fondo de becas y hubiera presupuesto año con año para este fondo de becas para jóvenes creadores. Y resulta que muchos jóvenes que antes no accedían a los fondos de becas federales podían empezar a solicitar recursos del gobierno local con estas becas. Y entonces ya podían, en vez de estar mesereando todo el tiempo para poderse ganar la vida, podían dedicarse durante un año realmente a desarrollar sus habilidades y a estar produciendo arte. Esa es una manera en la que la transparencia les puede a ustedes ayudar a poder cambiar su realidad.